Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver el tema de biotecnología y medio ambiente. Esta es una definición de biotecnología ambiental, la aplicación de las herramientas y métodos biotecnológicos a la resolución de los problemas ambientales, y es un área que a su vez es el resultado de la combinación de dos grandes disciplinas. Una de ellas es la biotecnología y la otra la ecología. ¿Qué se retoma de cada una de estas? En el caso de la biotecnología, se refiere al uso del entendimiento de procesos y herramientas, mientras que en el caso de la ecología es el entendimiento de autoecología, competencia, depredación, ciclos biogeoquímicos, por mencionar algunos. Otra manera de ver a la biotecnología ambiental es como lo que está mencionado en la parte final del texto. Son biotecnologías que utilizan a la naturaleza como origen o destino de sus productos. Ahora les pongo esta definición según la Sociedad Internacional de la Biotecnología Ambiental. Esto fue hecho en el año 2014. En el fondo está la referencia. La biotecnología ambiental se define como la integración de la ciencia y la ingeniería para el desarrollo, uso y regulación de los sistemas biológicos para la descontaminación del medio ambiente, dentro de los cuales están tierra, aire y agua, para el desarrollo de procesos amigables con el medio ambiente. ¿Qué procesos? Bueno, tecnologías verdes y el concepto de desarrollo sostenible. Uno de los sistemas que más se utilizan en el área de la biotecnología ambiental son los microorganismos. ¿Y por qué utilizar microorganismos para tratar este tipo de problemas? Bueno, uno de los más importantes es que se tratan de sistemas que requieren menos recursos económicos, y bueno, ambientalmente hablando también implican un bajo costo, porque tienen un menor impacto, se pueden controlar más el tipo de desechos que estos generan, y en general la manera en la que se crecen. Se requieren menos recursos. De hecho, ya lo hemos visto, a diferencia de otros tipos de cultivos, en el caso de los microorganismos se invierte poco. Claro, en este caso se trata de resolver problemas en ambientes abiertos, pero una de las constantes es que también los microorganismos son sistemas que crecen muy rápido. Y bueno, como ejemplo aquí tenemos lo siguiente. Si en teoría nosotros quisiéramos incinerar 1 kilogramo de materia orgánica, claro, en peso seco, esto representaría un costo 10 veces mayor que su eliminación biológica en un reactor. Entonces este es un ejemplo donde hay doble daño. Por una parte, bueno, el costo, y la otra es que se generan otro tipo de desechos cuando se incinera materia orgánica, como la generación de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Este es un ejemplo, pero bueno, abajo vemos una razón más de peso para usar a los microorganismos en la descontaminación de algún ambiente, de algún ecosistema. Una razón es que los microorganismos son altamente adaptables y pueden degradar una inmensa diversidad de moléculas bajo condiciones muy diferentes. Recordemos que dentro de los microorganismos está el grupo de las arqueobacterias, y estos, como ya sabemos, pueden crecer en ambientes extremos, temperatura extrema, presión extrema, etcétera, lo cual ofrece potencialmente la oportunidad de encontrar alternativas ante problemas que aparentemente no puedan tener una solución inmediata, como zonas demasiado contaminadas, por ejemplo. Entonces se abre un panorama de posibilidades, y si esto lo sumamos al hecho de que cuesta menos y crecen con medios de cultivo barato, etcétera, todas esas ventajas que ya sabemos, pues son argumentos sólidos para recurrir a este tipo de sistemas biológicos para resolver estos problemas de contaminación. Bueno, pero ¿por qué ha existido un aumento en el interés por la biotecnología ambiental? Entre otros argumentos que podemos entender desde el punto de vista biológico, existe otro más, y es que al fomentarse un problema de contaminación ambiental, va implícito, lleva implícito el hecho de que se vea afectada una actividad económica. De hecho, este interés
por el estudio de la biotecnología ambiental, el desarrollo de biotecnología ambiental coincide con un incremento de la contaminación ambiental y el paralelo incremento en las normativas ambientales. Es decir, no es ajeno un proceso que implica la generación de algún contaminante, no es ajeno de ser susceptible de alguna normativa. Y otra cosa, esto puede llevar a lo largo de su aplicación, esta situación puede conducir a esta situación que procesos que antes eran permitidos, paulatinamente pueden llegar a un nivel de ser prohibidos por el hecho de no cumplir ciertas normas, además del hecho de que ante una exigencia de la responsabilización de la generación de algún compuesto contaminante, también conlleva una inversión económica. Entonces van de la mano. El costo que cada vez representa el encargarse de residuos y el hecho de que cada vez existen normativas encargadas de hacer cumplir ciertos parámetros conlleva a que cada vez sea un poco más restringido ciertos procesos. Continuando con el interés sobre la biotecnología ambiental, vemos que va a la alza el mercado medioambiental, es decir, procesos que implica entregar un producto resultado del desarrollo de biotecnología ambiental, eso es lo que está a la alza. Y vamos a hablar de un caso particular y que va a ser una constante siempre, la descontaminación de cuerpos de agua. Aquí les muestro algunos datos. En el año 2001, entre el 15 y 20% del mercado medioambiental estaba basado en la biotecnología ambiental. Y se estima que esto se triplique para el año 2025. Fíjense, cabe mencionar, esta referencia es del año 2014 y ya tenían esa proyección que para el 2025 existiría ese aumento. Y aquí vemos el caso del agua en el ejemplo. El tratamiento de las aguas residuales suponía en el 2009 el 25% del mercado medioambiental global. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos los procesos que implica la aplicación de biotecnología ambiental, pues una buena parte va dirigido a la descontaminación de cuerpos de agua, el vital líquido, y que pues es algo que va a la alza. Y bueno, en esta diapositiva les pongo esta tabla y la tomé de una revisión donde hacen notar lo siguiente. Dentro de los libros de biotecnología, 12 libros dedicados a hablar de biotecnología ambiental, buscan cuáles son los temas que más se abordan en dichos libros de biotecnología ambiental. Y vemos que de los 12 libros, el 100% de ellos hablan de bioremediación y fitorremediación. Si se fijan en la parte superior de esta tabla, dice 100%, en color verde del lado derecho. 100% quiere decir que en los 12 libros todos ellos hablan de bioremediación. Y el porcentaje va bajando de otros temas. No todos hablan de tratamiento de aguas residuales, etc. Pero aún así, tratamiento de aguas residuales es el segundo tema más abordado dentro de los libros de biotecnología ambiental, según esta revisión. Entonces, esto lo pongo para que se den una idea de los temas que más se abordan cuando se habla de biotecnología ambiental. Entonces, quedamos que esta tabla se generó a partir de 12 libros y, bueno, en último lugar están las microalgas. No en todo se habla de estos organismos. Bueno, un concepto que va implícito en la contaminación ambiental es obviamente la palabra contaminación. Pero ¿qué entendemos por este concepto? Bueno, aquí tenemos una explicación. El impacto ecológico de un contaminante está directamente relacionado con su biodisponibilidad y la proporción de la sustancia química que ingresa e interactúa con los seres vivos.
Quiere decir que, bueno, ¿cómo definir a un compuesto, a una sustancia como un contaminante? Esto dependerá de qué puede provocar en un organismo una vez que entra en contacto con él. Y sobre todo, eh, el requerimiento implícito es que una vez que se da la interacción, se tiene que provocar un efecto deletérea. Aquí pongo del lado derecho un pequeño cuadro donde se ve representado un proceso que se conoce como biotransformación. Y este concepto de biotransformación, que es muy aplicado en áreas como toxicología o farmacología, implica el hecho de cómo responde un organismo cuando entra en contacto con un agente del exterior, sobre todo, muy pocas veces desde el interior. Los compuestos que vienen del exterior se conocen como genobióticos, y estos compuestos pueden, una vez que ingresan a un organismo, pueden inactivarse y no provocar ningún daño, o atraviesan de forma como un compuesto inocuo. Pero hay veces que algunos compuestos, una vez que entran en contacto con un organismo, pueden generar algún problema, alguna intoxicación. Pero esto a su vez está regulado por las enzimas metabolizadoras que tienen los organismos. Poniendo como ejemplo al humano, bueno, no todo nos va a hacer daño. Tenemos nuestras propias enzimas que son como un mecanismo de defensa ante el potencial ataque por algún compuesto genobiótico. Y bueno, el final feliz es que si entra en contacto un compuesto tóxico, un contaminante en nuestro organismo, nuestro cuerpo es capaz de metabolizarlo y posteriormente eliminarlo. Ahora, si el contaminante implica un desbalance en estos mecanismos o per se el contaminante puede generar algún daño, un efecto deletérea, entonces sí coincide con este concepto de contaminante. Ahora, no sé si se han preguntado cómo se puede cuantificar la contaminación. Una manera directa es medir el propio contaminante. Seguramente han hecho algún tipo de determinación. Por ejemplo, ver propiedades físico-químicas de un cuerpo de agua. Y bueno, esto se puede hacer con diferentes, incluso hay kits que permiten hacer eso. Incluso kits que uno puede llevar a campo. Pero hay otro tipo de sistemas biológicos que nos pueden permitir identificar si hay presencia de algún contaminante. Existen unos sistemas biológicos que se conocen como bioreporteros o bioinformadores, lo pongo en rojo, en paréntesis. ¿Y qué son estos bioreporteros? Son plataformas simples, rápidas, económicas, portátiles, para cuantificar contaminantes biodisponibles. Todo esto que les acabo de leer está, bueno, lo están leyendo, está en la parte superior, es textual la cita de lo que es un bioreportero según este autor. Pero a grandes rasgos, ¿cómo podemos definirlos? Son microorganismos vivos que detectan y responden a un estímulo químico, activando un circuito genético sintético. Aquí vamos a echar mano de algo que ya hemos visto. Ya hemos abordado el tema de DNA recombinante, cómo es que se inserta incluso un DNA recombinante en una célula. Hemos mencionado varios ejemplos. Pues literal significa eso. Se trata de ingresar un DNA recombinante en el cual se encuentra un gen el cual se va a expresar en el momento en el que la célula en donde yo metí dicho DNA recombinante va a ofrecer las condiciones para que se exprese lo que está dentro de ese DNA recombinante. De hecho, fíjense en la imagen de abajo. Eso que está representado ahí es una célula, todo ese óvalo. Y dentro está el DNA recombinante, que básicamente es lo que está en color rosa y color azul. Esa fusión. Aquí no está en forma circularizada, como lo hemos visto, pero bueno, omitan ese detalle. Es un DNA recombinante. Y dentro tiene un gen el cual se va a expresar cuando la célula se exponga ante un contaminante. El contaminante serían las esferitas que están
en la parte inferior, las esferas color verde. Si esas esferas color verde entran en contacto con la célula y pueden ingresar incluso, van a promover que el DNA recombinante que nosotros ingresamos, el contenido que, que lleva este DNA recombinante, se puede expresar. Y de hecho vemos enfrente de nuestro DNA recombinante, bueno, que ahí dice un promotor, vemos que dice transcripción y luego traducción, y al final se da una señal. Ya habíamos visto someramente en alguna clase que existen diferentes tipos de vectores. Unos de ellos, un tipo de vector son los vectores reporteros, los cuales permiten evaluar promotores. Pero, que es un vector diferente al vector de expresión que se usa para sintetizar insulina. Los vectores reporteros son DNAs recombinantes, los cuales uno le tiene que meter un promotor. Y luego, ¿cómo voy a saber si el promotor que yo le metí sirve? Bueno, estos vectores tienen un gen, tienen la región codificante de alguna proteína que va a dar alguna señal. Y mencioné en aquella ocasión someramente que hay algunas proteínas que emiten una fluorescencia, por ejemplo. Entonces a eso se refiere esto que estamos viendo afuera de la célula, donde dice señal, en color azul, es una estrella que dice señal, es lo que se va a detectar. Entonces todo esto es un ejemplo del uso de un DNA recombinante a través, bueno, se usa un vector reportero en donde lo que vamos a ingresar va a ser un promotor, el cual va a responder ante un estímulo, en este caso un contaminante, el cual queremos evaluar. Y luego, ¿cómo sabemos si está presente o no está presente el contaminante? Bueno, eso se va a saber si hay señal o no del gen, y que es la que tenemos aquí en color azul, donde dice afuera señal. Eso es lo que se va a detectar. Ahora me faltó el tercer párrafo dentro de esta diapositiva, y dice lo siguiente: los bioreporteros son células microbianas vivas, intactas, que han sido diseñadas genéticamente para producir una señal medible en respuesta a un agente químico o físico específico en su entorno. Y bueno, después viene la descripción de lo que ya les acabo de mencionar. Pero bueno, en general, ¿qué es lo que miden estos bioreporteros? Pueden medir una serie de estímulos y pueden pertenecer a estos tres grupos. Pueden haber estímulos químicos, físicos o biológicos. En el caso de los estímulos químicos puede ser la cantidad de algún nutriente, algún metal, por ejemplo. En el caso de algún contaminante físico puede ser la luz ultravioleta. Y como un agente biológico que puede inducir un bioreportero y medir alguna contaminación por un agente biológico es el de alguna molécula como, como la N-acil-homoserina lactona, que es una molécula que se utiliza para hacer un censo de poblaciones bacterianas. Entonces, en general, puede haber bioreporteros que nos permitan medir variaciones o la presencia de algunos de estos agentes contaminantes de origen químico, físico o biológico. Y bueno, específicamente hablando de los promotores, ahora estamos hablando no del estímulo del bioreportero, el contaminante, que es lo que acabo de mencionar, sino del tipo de promotores que nosotros vamos a ingresar en un bioreportero. Puede haber varios ejemplos. Aquí en este ejemplo se enfoca en el uso de promotores metabólicamente sensibles, ¿sí? Estos se pueden aplicar para monitorear la tasa de crecimiento o su deficiencia en un recurso esencial como carbono, oxígeno, nitrógeno o fósforo. Entonces, en esta diapositiva tenemos un panorama doble. ¿Qué tipo de contaminantes miden los bioreporteros y cuál es la composición de los propios bioreporteros? Particularmente una de sus partes principales, que es el promotor del DNA recombinante que se va a ingresar a estas células que funcionarán como bioreporteros.
Brevemente y para tratar de dar un ejemplo integral, imaginen ustedes que tienen un bioreportero que les permite medir la cantidad de luz ultravioleta. Imaginen que quieren ir a la playa, a surfear a Australia. Bueno, ahí existe un riesgo. Es obviamente sabido por ustedes. Saben de la capa del agujero en la capa de ozono. Eso expone por la cercanía con este lugar. Australia es uno de los lugares donde incluso hay una de las mayores incidencia de cáncer de piel. Y sí hay una asociación con la exposición a los rayos del sol y bueno, por ende a la luz ultravioleta. La luz ultravioleta es un agente físico contaminante que va a generar daño en el DNA. ¿Recuerdan cuando hablamos del ejemplo de Hulk, el hombre araña, en la clase de biotecnología de plantas? En ese caso se citó simplemente como una fuente física que puede promover mutaciones, es el hecho de que se exponga una célula, el DNA de una célula, a un agente físico como radiaciones. En ese caso era algo más exagerado, radiaciones gamma. Aquí es luz ultravioleta que puede generar un tipo de daño, el cual puede conducir a la generación de mutaciones y potencialmente el desarrollo de cáncer. ¿Sí? Entonces tendríamos un problema. Entonces, ¿a poco dejarían de ir a sus vacaciones? Estamos hablando de un caso hipotético. Con este panorama, bueno, se les van a quitar las ganas, pero existe, afortunadamente, dentro de nuestro organismo, en nuestras células tenemos mecanismos de reparación del DNA, de daño en el DNA. Y qué bueno, porque de hecho no necesitamos ir a Australia para exponernos a grandes cantidades de luz ultravioleta y que nos ocurra daño en el DNA. Puede ocurrir en cualquier parte del planeta, pero no necesariamente desarrollamos mutaciones y mucho menos cáncer derivado de esa exposición. Y esto se logra, insisto, por los mecanismos de reparación que tenemos y que evitarían que se desarrolle un potencial cáncer. Entonces, aquí quiero hacer coincidir lo del bioreportero. Lo que podríamos hacer es, bueno, un caso hipotético. Quiero estar seguro de la cantidad de radiación UV que va a existir en la playa donde quiero exponerme a las radiaciones. Bueno, uso mi bioreportero. ¿Y qué hago? Bueno, puedo usar un bioreportero que tenga un promotor de enzimas, de una enzima o varios promotores. Puedo tener varios bioreporteros, los cuales contengan promotores de genes que codifican para enzimas encargadas de la reparación del DNA. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, cuando sin hablar de bioreporteros, en un organismo común y corriente que tiene sus propios mecanismos de reparación, estas enzimas se empiezan a expresar. Entonces hay un aumento en las proteínas de estas enzimas. En el caso del bioreportero no voy a meter toda la enzima, nada más el promotor del gen de dichas enzimas. ¿Y qué voy a encontrar? Si es que es un lugar que está muy irradiado por radiación ultravioleta, debería de encontrar lo siguiente, que la cantidad de señal de mi bioreportero, puesto que le metí un promotor de un gen, de una enzima para reparar el DNA, pues debería de haber mucha señal. ¿Se acuerdan que les puse la imagen donde estaba una célula y había una señal luminosa, donde estaba una estrella color azul? Bueno, se va a ver si hay mucha expresión derivado del hecho de que mi promotor está respondiendo, puesto que está irradiándose con luz ultravioleta, habrá una mayor señal lumínica. Y si es poca, quiere decir que no hay tanta radiación. Así se podría medir. Entonces este ejemplo integral nos puede servir para aterrizar todo este concepto de los bioreporteros. Esto nada más es un ejemplo físico. Puede haber otros ejemplos de contaminantes físicos que
requieran o donde se pueda aplicar un bioreportero, y del mismo modo un agente biológico o un agente químico. Continuando con la utilidad que tienen estos bioreporteros y qué es lo que miden, brevemente les pongo unos ejemplos de algunos genes que ya vienen incluidos. Recordemos que son en principio los bioreporteros la suma de una célula y un DNA recombinante. Bueno, este DNA recombinante implica el uso de un vector, que son vectores reporteros, a los cuales basta con que le pongamos un promotor y se va a expresar el gen que tienen ya ahí dentro. ¿Qué genes les ponen a estos bioreporteros? Bueno, aquí tenemos una pequeña lista de ellos. Varios de estos genes, para identificar si se están expresando o no, que querrá decir que el promotor que yo le puse a mi bioreportero está funcionando y por ende hay presencia de un contaminante. Recordemos, ese es el fundamento del bioreportero. Estas proteínas normalmente las que se usan de manera más conveniente son aquellas que per se generan ya una señal, y se usa mucho el tipo de señal que ofrece una emisión de fluorescencia. Aquí tenemos algunos ejemplos. Está la proteína verde fluorescente y la luciferasa. Recordemos, las luciérnagas emiten una fluorescencia, eso ya lo saben, y es a partir de la capacidad que tienen para expresar una proteína que se conoce como luciferasa, que en combinación con un sustrato dan lugar a esa señal luminosa. Bueno, pues es justo lo que ocurre. A las luciérnagas les quitan ese gen y lo ponen en estos sistemas. Y eso es bien útil, es una herramienta bien completa. El bioreportero va a brillar como si fuera una luciérnaga, así de simple. Y va a brillar cada vez que haya detección del contaminante que quiero medir, esto en función del tipo de promotor que le metí al bioreportero. Así de simple, como lo vimos hace un momento. Se pueden medir las señales lumínicas con algunos aparatos como luminómetros. Aquí lo estamos viendo en esta imagen. Y este tipo de tecnología sirve incluso para cosas en el área de la biomedicina. Por ejemplo, hay una proteína que se llama la proteína verde fluorescente, que como su nombre lo dice, dan una emisión color verde. Son proteínas que fueron aisladas de organismos acuáticos, y esto permite que ya incluso en células de mamíferos se puedan ver algunas expresiones de proteínas y localizar proteínas. Esto a partir de fusionar una proteína de interés con esta verde fluorescente. Y así es como se generan estas fotografías. ¿Sí? Se pueden hacer híbridos, etcétera. Bueno, esto nada más lo pongo para ejemplificar la aplicación de esta tecnología, que es a partir del uso de proteínas que emiten una fluorescencia, y eso lo podemos detectar fácilmente. En este caso, según estas fotografías, es para localizar a su vez otras proteínas, porque se hacen fusiones. La proteína de interés que me interesa ver en dónde se encuentra, con una proteína verde que me va a decir aquí está la proteína que quieres ver. Y se pueden generar incluso estos sistemas, incluso en organismos multicelulares como estos que vemos aquí, ratones. Esto tiene mucha aplicación en el caso de, por ejemplo, el estudio del cáncer. Nosotros podríamos rastrear potenciales células cancerígenas a través del uso de esta tecnología, localizar en qué lugares están formando tumores, por ejemplo. Pero abundé ya demasiado en estos ejemplos, simplemente fue para hacer notar que es una tecnología que se usa mucho, del uso de estas proteínas que fluorecen, pero no perdamos de vista, no perdamos la perspectiva. En principio estamos hablando de bioreporteros, que bien puede ser la expresión de cualquier proteína, pero convenientemente y para una mayor facilidad de poder medir en esos bioreporteros algún contaminante ambiental, preferentemente se pueden usar estas proteínas que se usan mucho en el caso del área de la biotecnología en la biomedicina. Aquí en este trabajo que les pongo como ejemplo, vemos una de las aplicaciones de los bioreporteros.
Y aquí el uso es para ecología microbiana. Brevemente, aquí vemos en la gráfica, eh, no son barras, son grupos de, que se refieren a diferentes tipos de microorganismos, los cuales se van a caracterizar por crecer ante un bajo estímulo o un alto estímulo. ¿De qué en este caso? ¿Estímulos de qué? Bueno, de micronutrientes que existan en una zona determinada, en un suelo, por ejemplo. Del lado derecho vemos un cuadro donde están representados varios cuadros pequeños o rectángulos con colores diferentes. Eh, Esto se hace para identificar potenciales sitios en donde puede haber una mayor o una menor cantidad de nutrientes, y esto se logra ver simplemente, no midiendo directamente el suelo para ver si contiene cierto tipo de material, algunos compuestos abióticos como nutrientes. No, lo que se hace es medir directamente la cantidad de microorganismos que pueden crecer ahí, y a partir de ahí inferir. Si hubo un mayor crecimiento, quiere decir que hay una mayor cantidad de un nutriente, por ejemplo, o si crecieron menos, quiere decir que hay una mayor cantidad de un contaminante, dependiendo desde el punto de vista que lo quieran abordar. Aquí vemos de manera detallada qué es lo que hicieron en este trabajo. En la parte superior están todo integrado. En color, bueno, en cuadros pequeños vemos los micro hábitats en donde se van a encontrar diferentes condiciones para favorecer o limitar el crecimiento de algún microorganismo. Y los puntos representan la abundancia de los microorganismos. En color negro vemos, si se fijan en la imagen de en medio, que es como un merge, donde combinan todo. Fíjense en el cuadro de en medio. Donde están los puntos negros, están representados los tipos de microorganismos que crecieron más. Y eso quiere decir que crecieron más porque hay una mayor cantidad de micronutrientes. Claro, aquí lo vemos ya marcado con color rosa, cada uno de estos cuadros, un rosa intenso. Y quiere decir que ahí, en esas pequeñas regiones, hay una mayor cantidad de nutrientes. En los cuadros que son de color menos intenso, ahí justamente están creciendo bacterias, bueno, microorganismos, perdón, no necesariamente bacterias, y estos crecen de una manera menos acelerada que los primeros. Quiere decir que ahí bajó un poco el nivel de nutrientes, y toda la zona que está en color blanco representa lugares donde no pueden crecer o crecen muy poco estos organismos. De hecho, están marcados como colonias señaladas con círculos blancos simplemente, muy alejado del color negro. Entonces, esto ya es como la integración de todo lo que están observando y luego lo representan en una gráfica. Pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que se está logrando aquí? Fíjense, sin necesidad de estar tomando muestras directas del suelo, por ejemplo, para ver qué cantidad de micronutrientes o de contaminantes que puedan ser factores limitantes o favorecedores para que crezca un microorganismo, no, lo que se hace es directamente medir a las poblaciones, de las cuales ya se tiene pues determinaciones de cómo deberían de responder ante un estímulo alto o bajo, y simplemente eso es lo que se reporta. Si creció más o menos, el organismo me va a decir si hubo más o menos cantidad de un nutriente o más o menos cantidad de un contaminante. Entonces funcionan como un bioreportero. Se aplican en esta área de ecología microbiana, que puede dar mucha más información que esto que les estoy mencionando aquí. Pero algo muy rescatable de esto es que serían mediciones, aunque indirectas, porque no se están midiendo directamente los micronutrientes, sí dan una eficiencia en la determinación, en la cantidad, o por lo menos
cualitativamente, y además nos dan resultados más rápidos y relativamente baratos. Brevemente, el término bioremediación, que coincide mucho y es muy utilizado en el caso de biotecnología ambiental, es un término que surgió en la década de 1980 a partir de la capacidad degradativa de los organismos, que sirven para promover una descontaminación. Pero en principio, ¿por qué se originó este término? A partir de procesos de eliminación a exposición a estos contaminantes, petróleo o, o este tipo de compuestos como organoclorados y órganos fosforados. Estos dos últimos coinciden en que son el tipo de compuestos que sirven para aplicar, en el caso de compuestos pesticidas, plaguicidas. De ahí la incluso prohibición de algunos de ellos. Entonces, el abuso en el uso de estos dos compuestos, estos dos últimos, genera problemas de contaminación ambiental, y la práctica encargada de eliminar esa contaminación se le conoce como bioremediación. En el caso del petróleo, bueno, es a partir de accidentes como derrames petroleros. Ahí son accidentes, ahí no es algo provocado como evitar el crecimiento de una plaga en un cultivo, y también atiende a este término. El hecho de descontaminar un cuerpo de agua por petróleo también se le conoce como bioremediación. Existe este proceso que se conoce como biomagnificación, que es básicamente lo siguiente: es la capacidad de un compuesto contaminante de acumularse y concentrarse. Apoyémonos en esta imagen. Fíjense, debajo están representadas varias latas, incluso botes de contaminantes. En este caso, el tamaño de la lata representa qué tan grande es la concentración de dicho contaminante. Ahora, a través de un proceso que ya lo mencioné, la biotransformación, esto se va concentrando cada vez más. Pero ¿cómo es posible? Fíjense que hay unas flechas que conectan una hipotética cadena alimenticia, y el receptor final, o el consumidor final, en este caso es el humano. A través de una hipotética cadena alimenticia, porque como ustedes bien saben, más bien se tratan de tramas alimenticias, pero bueno, dejémoslo aquí como una cadena alimenticia. Todo comienza a partir de los, en este caso, productores primarios o consumidores primarios. Puede ser fitoplancton, zooplancton, el cual está siendo expuesto a este contaminante que puede estar en el agua. Sí, a través del sedimento o en el agua en general puede estar la presencia de un compuesto, pero está en bajas cantidades dicho compuesto. Es absorbido por los primeros organismos, y a través de la cadena alimenticia representada aquí, cada vez que el primer organismo es consumido por el segundo, este último acumula una mayor cantidad del compuesto, y así sucesivamente hasta los últimos consumidores secundarios, los cuales ya reciben una cantidad muy grande de estos compuestos que se han venido acumulando a través de los anteriores organismos dentro de esta cadena. Y como consumidor final tenemos aquí representado al humano, que en este caso, si es capaz de capturar a este pez y lo consume, se habría expuesto a una cantidad eh, de varios órdenes de magnitud superior a la original. Y de hecho hay casos demostrados donde han existido intoxicaciones por compuestos que en teoría están a una baja concentración en el agua, pero a través de estos procesos de biomagnificación el humano se expone a grandes cantidades porque está consumiendo productos del mar. Un ejemplo de estos es el metilmercurio, por ejemplo, que es un agente que podemos consumir a través del, valga la expresión, consumo de pescado. En poblaciones en Japón, hay algunas poblaciones en Japón donde esto ha sido demostrado, y cabe mencionar que el metilmercurio es un agente que puede provocar toxicidad, es un agente neurotóxico, ¿sí? Entonces esto es la biomagnificación.
Aquí les pongo esta diapositiva donde sigo hablando de la biomagnificación, pero ahora también hablo de otro concepto que es la bioacumulación. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, la biomagnificación está en la parte de abajo. Perdón por el orden, pero bueno, hasta abajo vemos biomagnificación, que coincide con lo que mencioné hace un momento. A través de las cadenas o tramas alimenticias es que se va aumentando. Inicia con un camarón, luego un pez, una foca y al final un oso polar. Entonces ahí se sigue representando el proceso de biomagnificación, pero existe el otro concepto que se conoce como bioacumulación, es el de arriba. Y este no depende de la interacción entre varias especies a través de una trama alimenticia. Aquí es simplemente cuestión de tiempo para que se acumule un contaminante. Fíjense, es la misma especie, es un pez o varios peces, y a través del tiempo, incluso está señalada una flecha como línea del tiempo, es que se van acumulando estos compuestos. Entonces, dos cosas diferentes. El objetivo, no, o bueno, no el objetivo, el resultado final de todo esto es que los organismos pueden ser expuestos a grandes cantidades de contaminantes. Y una vía es el de la biomagnificación, donde hay interacción con otras especies, y el del tiempo, ¿sí? Bioacumulación, que es el de arriba. Un área de conocimiento importante en la cual se apoya la biotecnología ambiental es conocer la biodiversidad a la que se tiene acceso. Y como ejemplo aquí pongo lo siguiente. A nivel microbiológico, el desarrollo de técnicas de ecología molecular como la secuenciación masiva están permitiendo el descubrimiento de numerosas especies de microorganismos y abren el camino para descubrir nuevas propiedades de los mismos que puedan ser de interés biotecnológico. Aquí quiero hacer notar dos cosas. Ya hemos mencionado que los microorganismos son el sistema biológico más utilizado en la biotecnología ambiental. Ya lo vimos hace un momento. Y otra cosa que precisamente dentro de ese mismo grupo de microorganismos se encuentran las arqueobacterias. Y pues son organismos de los cuales no se termina de entender todo por completo. Entonces precisamente estas herramientas apoyadas en el área de la biodiversidad es que nos permitirían potencialmente explotar esos recursos para su aplicación en la biotecnología ambiental. Y van de la mano estos dos temas, biotecnología ambiental y ecología microbiana. Es tan importante que incluso existe esta definición de biotecnología ambiental. Fíjense, la biotecnología ambiental también puede definirse como la gestión de las comunidades microbianas para proporcionar servicios a la sociedad y el medio ambiente. Entonces sí están ligadas y sí hay incluso una dependencia, ¿no?, entre estas dos áreas. Aquí vamos a ver un poco de biotecnología en el tratamiento de aguas residuales y que de hecho coincide con un artículo que llegamos a ver en clase. Y básicamente de lo que se trata es entender la aplicación de un bioreactor, pero no como los bioreactores que habíamos visto. En el caso del tratamiento de aguas residuales, se trata de sistemas abiertos, o sea, no son bioreactores convencionales. Y aquí en estos sistemas, una de las características es que hay una continua entrada de propágulos. Y bueno, ¿qué es un propágulo? Es cualquier estructura asexuada o sexuada que sirve para la diseminación, propagación o multiplicación de un organismo. Esto último lo podemos ver en la parte inferior izquierda de esta diapositiva. Otra característica de estos sistemas para tratamiento de aguas, estos bioreactores abiertos, es que hay una interacción entre especies y complejas relaciones ecológicas. Entonces se retoma todo esto que hemos visto de el conocimiento de esta área, ¿no?, entre ecología y biotecnología ambiental. Aquí en esta imagen brevemente tenemos representado uno de estos sistemas, un bioreactor abierto, y es el conjunto de 4 piletas, por así decirlo.
Además de que hay una tendencia a que de izquierda a derecha cada vez está menos contaminado el cuerpo de agua, otra de las características es la proporción de los microorganismos que están presentes y que sirven para la descontaminación. Si se fijan, abajo hay unas claves en colores y va a indicar que dependiendo el tipo de pileta, y está marcado por colores, va a requerir una proporción de organismos principalmente anaeróbicos o anóxicos u óxicos que crezcan en esos diferentes ambientes. Entonces, la combinación correcta de estos organismos y la participación en conjunto de estos entre sí van a generar un sistema eficiente que permita lograr el objetivo, la descontaminación. Porque si ustedes, por ejemplo, toman un grupo de microorganismos que están en una de las últimas etapas del bioreactor, donde dice decantador, por ejemplo, ahí en teoría ya no está tan contaminado. Si ese grupo de microorganismos los ponen al principio, donde está más contaminado el agua, pues van a morir, y viceversa. Si ponen organismos o la proporción de microorganismos de la zona roja a la azul, también van a morir. O por lo menos se va a bajar sustancialmente el rendimiento que tengan estos sistemas. De ahí que es importante conocer de ecología, no es algo exagerado. La manera en la que crecen en determinado nicho ecológico y la interacción que tengan con otras especies, todo eso integrado permitirá tener la mayor eficiencia en estos sistemas de tratamiento de aguas residuales. Aquí les traigo este término que se conoce como floculación. Les voy a mencionar de qué trata. Aquí en esta definición menciona lo siguiente: es un proceso químico mediante el cual, con la adición de sustancias denominadas floculantes, se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua, facilitando de esta forma su decantación y posterior filtrado. Es un paso del proceso de potabilización de aguas de origen superficial y del tratamiento de aguas servidas domésticas, industriales y de la minería. A grandes rasgos es un sistema que va a permitir lograr precipitar materia orgánica. No estaría ubicado en fases tardías dentro de un proceso de descontaminación de agua. Más bien se utilizaría dentro de las primeras fases. En la imagen del lado derecho, arriba, vemos la representación de una unidad, de un flóculo. Y tiene partes abióticas y partes orgánicas. Es un conjunto, una matriz, digamos, la cual va a facilitar la selección de materia orgánica, incluso degradarla. Ahí podemos ver algún grupo bacteriano, bacteria filamentosa, perdón, y una microcolonia. Y también tiene componentes que van a permitir que haya una interacción y se mantengan unidos estos dos sistemas en general, para que sirvan tanto para reconocer materia orgánica o parcialmente degradarla, y sobre todo para poder precipitar. Es como un primer proceso de selección. A partir de ese momento ya el cuerpo de agua que fue sometido a estos flóculos podría pasar a una segunda fase de descontaminación, donde ya carecería de materia orgánica, ¿sí? Entonces sería una de las aplicaciones. Y brevemente, abundando en lo que representan estas dos figuras, la figura A, que es el esquema del flóculo que acabo de describirles, y la figura B, que es una fotografía. La descripción la pueden notar en la figura, en el pie de figura, que está en el ángulo inferior izquierdo. Básicamente lo que dice la figura A, que es la que describí, es el flóculo que representa la unidad funcional del bioreactor de fangos activados. Así lo podemos ver. Y en el caso de las figuras de abajo, B y C, son para el estudio de la composición de las bacterias presentes en estos sistemas, a través de técnicas como microscopía de fluorescencia.
que son técnicas cuyo fundamento implica la tinción de estructuras, ya sea de regiones particulares dentro de una célula o para teñir diferentes tipos de células. Entonces esto se hace para identificar la composición de los flóculos. Bueno, y abundando en la interacción entre especies, entre microorganismos, pues está el concepto de ecología de comunidades. Esto implica que, bueno, de hecho lo menciona aquí al principio del escrito, el biotecnólogo ambiental deberá reconocer y controlar interacciones como, y aquí les muestro una lista. ¿Qué debe de conocer el biotecnólogo? Debe de tener nociones de competencia, depredación, mutualismo y antagonismo. Pongamos como ejemplo el control de bacterias. Si el objetivo es obtener la mayor eficiencia para la descontaminación de algún sistema y sabemos que lo hace preferentemente un tipo de bacteria, habría que hacer lo siguiente y lo hago notar aquí en negritas. Habría que favorecer la ventaja competitiva de las más adecuadas. ¿Sí? Si bien es cierto que es difícil encontrar una especie aislada, puesto que existe el concepto de consorcio o grupos funcionales, donde normalmente no se les ve a bacterias aisladas, sino grupos de diferentes grupos de poblaciones de bacterias, por ejemplo, u otros organismos, microorganismos. Algo que sí podemos, eso no lo podemos eliminar, pero lo que sí podemos hacer es tratar de favorecer a la que nos va a convenir más, sin alterar de forma sustancial el crecimiento del grupo funcional. Entonces, el jugar con esto implica todo lo que mencioné arriba, bueno, lo que está escrito arriba. Y bueno, además, ¿a qué hay que recurrir? Bueno, uno debe de controlar el equilibrio poblacional entre bacterias floculantes y filamentosas, por ejemplo. También hay que mantener la estabilidad de los consorcios bacterianos en reactores anaerobios. Entonces, si se dan cuenta, es toda una trama, toda una situación bastante compleja que implica tener conocimiento no solo per se del tipo de organismo que estamos utilizando, además hay que conocer la interacción entre más de un microorganismo. Entonces jugar con eso es lo que va a permitir generar sistemas más eficientes. Eficientes, por supuesto, en el caso de la descontaminación de algún cuerpo, un cuerpo de agua, que nos enfocamos mucho en este caso. Y bueno, ¿qué panorama tenemos para el futuro de la biotecnología ambiental? Bueno, una constante seguirá siendo que va a implicar el estudio y gestión de las comunidades de microorganismos. Eso ya va a ser una constante. Bueno, con base en lo que hemos revisado, creo que queda bastante claro. Incluso es un tema que implica que aún no se sabe demasiado. Es un área de oportunidad, por cierto, si les interesa este tipo de temáticas. El seguir comprendiendo el tipo de resultado derivado del tipo de interacción, la combinación que hagamos de estos microorganismos para tener un resultado. Y eso está también muy ligado al tipo de problemas ambientales que surgirán en un futuro. Entonces, indudablemente esto va a ser una constante. Otra parte importante hacia dónde va la biotecnología ambiental está contenido aquí en el segundo párrafo. Normalmente, bueno, de una manera estándar se tenía una visión reduccionista de que la microbiología convencional, la cual básicamente a lo que se dedicaba era a aislar microorganismos, y lo más que se lograba hacer era seleccionarlos y tenerlos muy bien identificados, o por mucho simplemente hacer modificaciones en ellos para lograr, por ejemplo, la degradación de contaminantes.
Esto último, obvio, ya recurriendo a tecnología, a biotecnología más actual, donde se modifican genéticamente algunos microorganismos y con esto lograr que tengan un diferente fenotipo para tratar algún nuevo contaminante. Esa es como la visión reduccionista. Identificar, seleccionar, separar y modificar. No quiere decir que ya no se siga haciendo, pero la tendencia para tener una práctica de biotecnología ambiental más responsable implica lo siguiente: en lugar de lo anterior, sustituirlo por una visión ecológica, en la que precisamente son las comunidades naturales y no las especies aisladas o manipuladas genéticamente las que serán responsables de tratar los problemas ambientales. Esto, por supuesto, que coincide mucho con la definición que dimos de biotecnología ambiental al principio de esta plática, que hay que ser congruentes. Sí, biotecnología está presente, biotecnología ambiental, por supuesto, implica, por supuesto, tratar problemas de contaminación, pero la tendencia ya es otra. Más bien, hay que evitar que se generen dichos problemas. Existen ya conceptos bien integrales como sustentabilidad, o ahora esto que estamos viendo aquí, una visión ecológica del uso integral de microorganismos para una práctica de biotecnología ambiental más responsable. Entonces, no quiere decir que ya no se use la biotecnología, la manipulación, todo eso que ya hemos visto que se puede hacer, sino recurrir a lo que ya se tiene y basta con entenderlos para hacer combinaciones y a partir de ahí tener la mejor eficiencia. Esta es una lista de perspectivas. En la diapositiva anterior vimos el futuro de la biotecnología, dos grandes constantes, pero estas son otras perspectivas hacia dónde va la biotecnología ambiental. Tenemos 4 puntos. El primero menciona que la biotecnología ambiental es un campo en continua expansión y con creciente interés social, interés que es paralelo al incremento de la contaminación y degradación medioambiental. Es directamente proporcional el interés al nivel del problema. El segundo punto, los biotecnólogos, debido al histórico desinterés en la microbiología, en la investigación, no se han concienciado todavía de que su formación es la adecuada para abordar ámbitos profesionales que todavía siguen siendo ocupados por otras disciplinas. Pues básicamente lo que dice este punto número 2 es que la parte de la microbiología no está siendo suficientemente abordada. Es un área muy desprotegida de la biotecnología ambiental. Y bueno, coincide mucho con el tercer punto, donde dice que la formación del biotecnólogo todavía carece de las bases conceptuales suficientes para abordar dichos ámbitos. Bueno, aquí se menciona lo siguiente. Los biotecnólogos que ya están dedicados a atender estos problemas, por una parte, no atienden el área de la microbiología. Y por otra parte, los que ya existen les falta un poco de formación. Les comento brevemente. Llama la atención que una gran parte de los recursos humanos dedicados a la biotecnología, sobre todo a la biotecnología ambiental, la mayoría no son biólogos, son de otro tipo de formaciones, ingenieros en algunas otras especialidades. Entonces esto lo comento para que ustedes puedan considerar una posible área de desarrollo, su desarrollo profesional, porque es justamente el tipo de formación que está requiriéndose. Viendo de forma integral estos dos puntos, a eso se refiere. ¿Sí? Y bueno, de esa manera también ver lo siguiente, que la biotecnología, en general cualquiera de sus ramas, siempre va a requerir abordarse desde un punto de vista interdisciplinario. Y sí, sería muy favorecedor el que se integren más biólogos a este tipo de áreas de conocimiento, porque además es algo que llegó para quedarse, la biotecnología en general, y sobre todo ya con conceptos bien complejos como la sustentabilidad, ya no solo problemas de contaminación, genera un panorama tan complejo
que permitirá que tengan un área de desarrollo pues bastante amplia. Y el cuarto punto se refiere a lo siguiente, ya que la mayoría de las biotecnologías tienen implicaciones ambientales o necesitan el medio ambiente como recurso, se requiere, bueno, no solo para resolver los crecientes problemas del medio ambiente, sino que se requiere para evitar aquellos que pueden originarse como consecuencia de su ámbito de actuación. Nuevamente aquí, sintetizándolo, es el uso responsable de los recursos naturales. Bien, esto sería todo. Esta es la bibliografía en la cual me basé para desarrollar esta presentación y cualquier duda nos mantenemos en contacto. Saludos.